Les ruego que cierren sus ojos, oremos. Te doy gracias, asísteme con tu presencia y con la bendición del cielo. Concede que tu palabra traiga bendición a todos nosotros. Me pongo en tus manos para que me ayudes y me uses para traer bendición a tu congregación. Mi mente, Señor, mis labios, mi alma, mi ser completo, lo entrego a ti para que lo uses y que haya bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted quiere abrir su Biblia en el libro de los Jueces, el capítulo 6, verso 24, aparecerá también ahí en las pantallas este pasaje. Libro de Jueces, capítulo 6, el verso 24. Si usted usa la Biblia todavía encuadernada, puede abrirla. Si trae la Biblia en el celular, que es una de las aplicaciones en relación a los libros que más se ha bajado, es la que más se ha bajado en relación a libros. Entonces es una aplicación gratuita, puede prender su celular y abrir en el libro de Jueces capítulo 6 el verso 24. Dice la Biblia: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ese es el pasaje de la palabra del Señor que nos lleva como punto de partida. Como usted sabe, estamos en uno de los libros que se nombran libros históricos, porque los 66 libros de la Biblia están divididos por rubros o por categorías. Hay 5 libros de la ley, hay 12 libros históricos, hay libros poéticos, hay libros de los profetas menores, libros de los profetas mayores. El Nuevo Testamento está en Evangelio, un libro de historia, cartas paulinas, cartas generales, y el libro del Apocalipsis. Y hoy estamos en uno de los libros históricos. Y concretamente, pues estamos hablando de la historia de Dios con el pueblo de Israel. Y como usted lo vio aquí en esta ocasión, con uno de los jueces que Dios levantó, de nombre Gedeón. Ahí estamos. Entonces, está así, el libro así se llama Libro de los Jueces. Quiero mencionar que así se llama porque ahí encontramos la historia más o menos de 299 o 300 años. No hay diferencia entre 299 a 300 años. Es la historia de los jueces en un lapso de tiempo de 300 años, pongámosle así. Partiendo del punto de referencia que antes de Cristo se contaba del 2000 al 1, vino Cristo y se cuenta del 1 hacia arriba, ahorita vamos en el 2021. Entonces, en aquel tiempo de los jueces se contaba del 2000 hacia abajo hasta que llegaban al 0. Y concretamente aquí estamos hablando de la historia de los jueces o del pueblo de Israel en el año 1400 al 1100 antes de Cristo. Son 300 años de historia los que tenemos aquí. Y si usted me permite, hablando sobre esta parte, tenemos por lo menos 14 jueces, aunque algunos escritores dicen que también Elí era juez, aunque su ministerio era el sacerdocio. Dicen que también Samuel era juez, aunque su ministerio, el ministerio práctico de Samuel, era profeta y era un líder espiritual del pueblo de Dios. Le doy los nombres de los jueces. Fueron 14 en un periodo de 300 años. Por eso el libro se llama así, Jueces. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jepté, Isbán, Elón, Abdón y Sansón. Les menciono que algunos dicen que también se debe incluir ahí en la lista a Elí y a Samuel, pero son 14 en 300 años. La forma del periodo del tiempo de los jueces a menudo se le denomina en la historia de la Biblia y por los teólogos el tiempo de liderazgo o el tiempo en el que Dios guía al pueblo con la teocracia. Teo es Dios guiando al pueblo de una forma directa, poniéndoles líderes que Dios levantaba en esa historia de esos 300 años y mandándoles profetas en el momento que era necesario para que el profeta les trajera un mensaje
es que tu error es este, les decía el profeta, es que el camino es este y tienes que tomarlo. Entonces, en esta historia tenemos esos jueces. El tiempo de la teocracia de Dios, el tiempo en el que Dios levantó y les puso 14 jueces para que lideraran y guiaran al pueblo de Israel a la bendición. Esto cambió cuando ellos vieron que los países limítrofes, las naciones que estaban a su alrededor, se guiaban con la monarquía, ponían un rey. Y hubo el tiempo que ellos dijeron: queremos un rey, ya no queremos la teocracia, queremos un rey. Pero aquí estamos en el tiempo de los jueces. Me llama la atención el versículo que hemos leído como el referente de partida: y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Ahí está el título de lo que voy a estarles compartiendo. De hecho, este es uno de los nombres que se le da a Dios. Jehová Shalom es mi paz. Eso significa que es el texto que yo les he leído, que es el pasaje que les he compartido ahí en este momento. Si les das clic ahí a la pantalla para que aparezca el título ahí, por favor, Jehová Shalom. Y en este aspecto vamos a estar tratando este tema. Jehová es mi paz. Déjelo así. Él es mi paz. En medio de cualquier momento, Dios es nuestra paz. En medio de circunstancias difíciles, Dios interviene y nos trae la bendición del cielo y nos trae la paz, que trae la victoria y trae el éxito. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Si usted se fija, está la palabra Shalom o Shalom, como viene ahí esa palabra. Esta palabra es una de las más pronunciadas en la cultura hebrea, en el pueblo judío. Esta es una de las palabras que está relacionada con el nombre de Dios Adonai, o con el nombre de Dios que se le dice que Dios es el Señor. Se usaba como un saludo, era parte cultural del saludo. Es como decir nosotros cuando nos despertamos y estamos entre personas que no conocemos, y en cuanto vemos a las personas le decimos buenos días. ¿Qué le estamos diciendo? Que tenga un día excelente, que tenga un día bueno. El saludo del pueblo hebreo, del pueblo judío, es Shalom. Que la paz de Dios, que la paz del cielo esté contigo, sea contigo. Ese es el saludo. Y de eso estamos hablando, de Jehová Shalom. Dios es mi paz, y que fue lo que dijo Cristo Jesús. Yo les regalo mi paz. Y no es como la paz que regala el mundo. El mundo no puede regalar esta paz. Y esa paz maravillosa pues era parte cultural del pueblo hebreo. El saludo Shalom, más que a veces simple y sencillamente era un saludo, era una parte esencial y espiritual que distinguía al pueblo de Israel. El saludo donde la paz de Dios está con ellos. La historia de los jueces, donde Dios levanta en este tiempo a Gedeón. Hay algunos eventos en los que tenemos que analizar la historia de los jueces en el liderazgo de Gedeón, y que Dios tiene que enseñarnos cosas muy importantes. Uno se pregunta, ¿por qué Dios levantó a Gedeón? ¿Por qué mandó un ángel para que le dijera a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente? ¿Por qué Dios mandó también un profeta en este mismo lapso de la historia con el pueblo de Israel? ¿Qué estaba pasando? Evento número 1 de lo que estaba sucediendo. El pueblo había caído en apostasía espiritual. Y quiero que vea ese pasaje. Jueces capítulo 6, el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los esclavizaron, los explotaron, les quitaban la comida de la boca por 7 años. Apostasía espiritual. Vea lo que dice: los hijos de Jehová hicieron lo malo ante los ojos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La palabra apostasía viene del griego apostasis y significa simple y sencillamente alejamiento. O sea, se alejaron de Dios. La palabra apostasía es un abandono premeditado y consciente de la vida cristiana. Es un abandono premeditado y consciente donde la persona se va alejando de Dios y sabe que se va alejando de Dios, que se está resfriando en su corazón, que en su mente ya no hay el mismo deseo de leer la Biblia, de orar, de venir a la casa del Señor. Es más, ya no tiene ganas de venir a la casa del Señor. Fue lo que le pasó al pueblo. Se va alejando. Eso es apostasía. Alejarse de Dios, dejar a Dios, retirarse de Dios. Eso es lo que viene siendo la apostasía. Ese es el evento. Por eso Dios levanta un líder. Y por eso también la palabra del Señor nos dice
que estaban en una situación tan precaria que los entregó a los madianitas, un pueblo que no tenía a Dios, que el Dios de ellos era Astarot, o que el Dios de ellos tal vez era Balaam, o que el Dios de ellos tal vez era Sera. Era un ídolo lo que tenían los pueblos limítrofes, y los tienen con el pie en el cuello, con el pie en la cabeza. Les quitan la comida de la boca. 7 años de hambre, porque el pueblo había apostatado. Premeditadamente, conscientemente, se fueron alejando de Dios. Y para sustituir esa parte espiritual que tiene el hombre en su alma, en su espíritu y en su corazón, por eso es que el hombre inventa ídolos, inventa otros dioses, porque tiene esa esencia, esa parte espiritual, tiene la imagen y la semejanza de Dios, tiene esa parte elemental, y por eso inventan dioses. Pues dejaron a Jehová, es una incongruencia, es una aberración. Dejan a Dios y se van tras los ídolos o los dioses que habían hecho los pueblos limítrofes, los que no conocían a Jehová. Y por eso Dios levanta en estos momentos a Gedeón. Habían apostatado. Apostatar es abandonar premeditadamente y conscientemente los caminos de Dios, abandonar la fe cristiana. Para los profetas, la apostasía equivalía a adulterio espiritual. Si la congregación hebrea, el pueblo judío, estaba contemplado en las Sagradas Escrituras como la esposa de Jehová, entonces irse con otro Dios, irse con Baal, con Astarot o con Asera, era adulterio o fornicación espiritual. Eso era dejarlo por otros dioses. Entonces, por eso es que Dios en este momento dice que el pueblo estaba en una situación difícil por 7 años. Permítame leerle esta porción de las Sagradas Escrituras sobre el libro de los Jueces, el capítulo 2, el verso 10 y el verso 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los dioses, a los ídolos, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eran dioses inventados por los hombres, hechos de algún material aquí de la tierra, tal vez de un pedazo de árbol, tal vez de barro, tal vez de yeso, pero eran dioses inventados por los hombres. Y apostasía es que dejaron al Dios verdadero y se fueron tras otros dioses, dioses hechos por los hombres. El Dios en el que usted y yo creemos y le servimos, a Él no lo hizo nadie. Él es el Todopoderoso, Él es el que hizo todo lo que existe, Él es el que te da la vida, es el que me da la vida, Él es el que nos trajo al conocimiento de su palabra y tuvimos la experiencia de la salvación, y hoy estamos en un templo porque llegó la palabra bendita del cielo y llegó la revelación y llegó el trato de Dios a nuestras vidas y nos alcanzó, nos perdonó nuestros pecados y estamos sirviéndole. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Estamos con el Dios verdadero. Apostasía es alejarse, es apartarse de Dios, es abandonar la doctrina del cielo. Fíjate lo que dice segunda carta de San Juan, el capítulo 1, el verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así es de que siempre tenemos que luchar porque la doctrina del Señor sea la verdadera. Te quiero mencionar algo muy, muy importante. 2001, te estamos hablando del siglo XXI, surgió el ministerio apostólico profético. Tú habrás escuchado de ello, que hoy alguien se dice yo soy profeta, o viene alguien más y dice yo soy un apóstol. El ministerio profético apostólico, aunque esos ministerios están en la Biblia, pero surgió como una corriente en este mundo. 2001, ministerio profético apostólico. ¿Sabes qué es lo que enseñan ellos? Ellos dicen que ellos tienen una revelación fresca, una revelación que no está en la palabra de Dios, una revelación sobre la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara en eso, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Esto regula todo. Cualquier revelación que te diga cualquier apóstol y cualquier profeta que es nueva, por eso le hacen mucha comezón a la gente y la gente lo sigue, que es nueva, que está sobre esto, que aquí no le encuentra.
Están mal. Esto regula toda revelación. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esto regula todo. Entonces, 2001 surgió esa doctrina, pero ve lo que dice, porque apostasía es apartarse de la verdad, de la verdadera palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ese es el pasaje de 2 de Juan capítulo 1, el verso 9. También eso es apostasía. Por eso, con temor y temblor, mi preocupación es enseñar siempre las Sagradas Escrituras. ¿Sabes cuál es la palabra que manejamos los que enseñamos las Escrituras? Hacerle exégesis. Exégesis significa que tenemos que respetar el significado original propuesto. Lo que los autores le están diciendo a sus lectores de aquel tiempo, lo que Dios le está diciendo al pueblo de aquel tiempo, y de ahí sacamos las lecciones y las aplicamos, pero tenemos que respetarlo. Por eso es que cuando vamos a la Biblia, la forma de hacer una exégesis correcta, pues es respetar el significado original propuesto, es aplicarle el método histórico gramático, no quitar la historia, no quitar la gramática, ver lo que los autores están diciendo a su lector, ver lo que Dios le está diciendo a su pueblo en aquellos escritores que levantó, que fueron cerca de 40 hombres que levantó para que escribieran la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer, respetarla. Porque si no la respetamos, entonces el líder, el pastor, está apostatando y está llevando a todo un pueblo en apostasía. Vuelvo a repetir, con el mejor de los respetos, 2001 surgió el ministerio profético apostólico o apostólico profético, y ellos, los profetas y los apóstoles, te dicen que traen una revelación fresca, una revelación nueva, que ya no está en la palabra, que está sobre la palabra. No existe eso, ese es un invento de ellos. Pedro puntualizó, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Así dice la palabra del Señor. Y luego el pasaje que estamos leyendo es muy contundente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y con eso es apostasía. Se perdió en la doctrina y ya no tiene a Dios. Y no está sirviendo a Dios. ¿Quién sabe qué es lo que está sirviendo y quién sabe qué es lo que está siguiendo? Apostasía. Dios levantó a Gedeón porque había apostasía en sus tiempos. Te menciono que todos los que hemos conocido a Dios y que estamos en los caminos de Dios, tenemos el mismo peligro que la congregación hebrea, que era la esposa de Dios. Hoy la iglesia, la congregación, es la esposa de Cristo Jesús. Tenemos el mismo peligro de apostatar, que es apartarnos paulatinamente o de sopetón, alejarnos de la fe y apartarnos de Dios. Así es de que yo te pido en esta ocasión de forma aplicativa, cultiva tu relación con Dios, alimentándote continuamente en oración, con la lectura de la palabra del Señor y ejercitándote en el ayuno de tiempo en tiempo, no dejando de congregarte en una iglesia donde se predica la sana palabra del Señor. Te afirmo que quienes no hacen esto van rumbo directo a la apostasía. Tarde o temprano los vas a encontrar que ya te van a decir que no es necesario venir a la casa del Señor, que no es necesario leer la Biblia, que no es necesario ayunar, que no es necesario orar. Los vas a encontrar. Yo he escuchado pastores que enseñan eso. Oye, si no ayunas, si no te ejercitas en la piedad, si no te ejercitas en tu relación con Dios, en la lectura de la Biblia, si no te ejercitas practicando el ayuno, si no te ejercitas asistiendo a la iglesia donde están los redimidos, donde alabamos todos juntos al Señor, donde se predica la palabra del Señor, donde se derrama la presencia del Señor, si no te ejercitas, te digo una cosa, nos va a pasar lo mismo que a la congregación del pueblo hebreo. Somos la congregación ahora de Cristo, somos la esposa de Cristo. La congregación del pueblo hebreo se consideraba la esposa de Jehová. Hoy la iglesia, la congregación se considera la esposa de Cristo. Entonces es segurito que vamos rumbo directo a la apostasía. No tener deseos de orar, no tener deseos de leer la Biblia y luego no tener deseos de asistir a la casa de Dios. Eso es apostasía, alejarse de Dios. Y ya luego las personas empiezan a sustituir a Dios por otras cosas, por otros ídolos, por otras imágenes. Te vuelvo a leer lo que dice la Biblia. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó Jehová en manos de los madianitas. Habían apostatado. El método que Dios usa
para hacer volver a su pueblo? Pues siempre es la palabra. Levanta un profeta, o son las circunstancias que suceden en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Situaciones complejas y difíciles, problemas difíciles. Dios levantó a los medianitas y a los amalecitas para que vinieran en contra del pueblo de Israel y para que el pueblo de Israel aprendiera que habían blasfemado y que se habían apartado del Señor, que habían dejado al Señor y deberían devolverse al Señor. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Estamos en los Jueces, con el liderazgo de Gedeón como juez, este hombre que Dios levantó. Jueces capítulo 6, versos 3 al 5. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Cuando habla de los hijos del oriente, esos pueblos habitaban en los desiertos. Y luego fíjate lo que dice la palabra del Señor. Subían y los atacaban y acampaban contra ellos, destruyendo los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían a ellos y sus ganados venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, porque se habían alejado, habían apostatado. Entonces Dios empezó a permitir circunstancias difíciles a su alrededor para que ellos se volvieran al Señor. Estoy considerando el tema de Jehová es mi paz, Jehová Shalom. Y en este tema que escribió Gedeón, donde levantó un altar a Jehová, donde se están volviendo a Jehová, tenemos algunos eventos que considerar. Número 2, Dios les envió un profeta. Quiero que veas este pasaje. Jueces capítulo 6, el verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Es un mensaje histórico que les trae. Dice: yo los saqué de aquello y se volvieron a meter en lo mismo. Lo que les está pasando con los madianitas y con los amalecitas es porque se alejaron de mí, es porque han apostatado, es porque me cambiaron por Baal, por Astarot y por Asera. Por eso les está pasando eso. Por eso se levantan ellos y vienen y les quitan el pan de la boca. Es lo que les dice el profeta. Este profeta vino con un mensaje del cielo para llamar al pueblo al arrepentimiento. Quiero que veas lo que dice el versículo 9 del capítulo 6 de Jueces. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligían, los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Verso 10. Y dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Vea la palabra. Se habían alejado. El profeta les está diciendo: no han obedecido a Dios. El entorno que viven, de las plagas y de que los amalecitas los tienen pobres por 7 años, todo lo que le está sucediendo es porque se alejaron de Dios. Y esto es muy interesante. Cualquiera se puede alejar del Señor, pero Dios siempre va a traer una palabra, va a traer a alguien que te dé un mensaje. O si ya cuando estamos despiertos somos tan lógicos y somos tan inteligentes y somos tan agudos que todo lo que nos sucede siempre le damos la explicación para irnos por la tangente y no escuchar lo que Dios está haciendo. Pues Dios va a venir a trabajar cuando estés dormido. Te va a venir a traer una revelación por lo que te está sucediendo, lo que está pasando, y te va a decir Dios: es que yo estoy trabajando contigo, es que tú eres mío, es que yo no te quiero dejar, es que tú no te debes perder, es que yo te amo. Y es Dios trabajando. Mandó un profeta para traerlos al conocimiento y a los caminos del Señor. Estoy tratando el tema de Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Es uno de los nombres que se le da de hecho a Dios.
Y en este tema tenemos algunos eventos que Dios trata en este tiempo de la historia con el pueblo de Israel. Número 3, Dios levanta a un líder, levanta a Gedeón. Jueces capítulo 6, el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció. Se refiere a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga, el pueblo de Israel tiene 7 años de hambre. Y luego viene un ángel con Gedeón y le dice cosas que chocan contra la lógica y contra lo que Gedeón está viendo. La lógica a Gedeón le dice algo diferente. La lógica a Gedeón le dice que él no es lo que Dios está buscando. Porque fíjese, viene el ángel de Jehová. Cuando se hacía visible un ángel, y que este ángel es el mismo que se le presentó a Abraham, es el mismo que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Usted lo recuerda? Es el ángel de Jehová. Dice que vino el ángel de Jehová. Entonces, cuando un ángel se hace visible, se le nombra angelofanía, porque un ángel es un espíritu, es invisible y es intangible. Pero si hacían visible, es una angelofanía. Viene y se presenta, y viene el ángel. ¿Sabe qué estaba haciendo Gedeón? Estaba por allá escondido. Agarró unas gavillas de trigo y se las llevó cargando. Y cuando está ahí escondido, agarra un garrote y pone la gavilla tal vez así sobre una piedra y le empieza a pegar con el garrote. Todavía está zarazo el trigo, todavía no sale fácil, pero están por venir los madianitas a quitarles todo el trigo que sembraron este año, como lo hacían todos los años. Y dijo: tengo que lograr algo, tengo que salvar algo. Y allá sabía el ángel de Jehová que él estaba buscando un poco de comida para una semana o para un mes. Y allá le visitó Dios por medio del ángel. Y cuando el ángel viene, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y la lógica de Gedeón es: ¿cómo que está con nosotros? ¿Cómo que está conmigo? ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? Porque el hombre, cuando se convierte en un apóstata y se resfría y se aleja de Dios, lo va haciendo consciente. Pero ya cuando se resfría, no tiene sensibilidad, no tiene lógica espiritual para analizar lo negativo que está sucediendo en su entorno. Dijo: ¿cómo? ¿Cómo que está con nosotros? ¿Y dónde están todas las cosas que nos platican nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, de lo que Dios hizo en Israel, y cómo lo sacó, y cómo hizo milagros, y cómo estamos subyugados? No alcanzaba a ver que era consecuencia del pecado. Así es de que la lógica a él le dice otra cosa. Pero está resfriado. Dios empieza a trabajar y como que viene y lo toma de la mano y le dice: mire, vente, es que es por aquí. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es por aquí. Dice: ¿y por qué yo? La lógica a mí me dice otra cosa. Yo soy de las familias más pobres. Te estoy hablando que Israel está en pobreza. Pero si él le dice: soy de las familias más pobres, de los pobres, porque la nación de Israel está en pobreza. Los madianitas y los amalecitas les quitaban todos los años la comida, burros, asnos, ovejas, y la cosecha venían y se la llevaban. Son pobres. Pero Gedeón era pobres de los pobres. Y tú y yo conocemos familias así, pobres de los pobres. Dice: soy de los más pobres. La lógica a mí me dice que yo no soy. Y luego fíjese, hace un agregadito, dice: aparte, yo soy el menor de la familia. Yo no sé cómo le fue. No sé si su cultura era igual que era nuestra cultura. Yo soy de los baby boomers, y yo soy descendiente de la generación de los sometidos, la generación más o menos del 1920 al 1940, donde esos matrimonios tenían hijos por docenas, 10, 12, 15, y porque se les morían algunos. Entonces la familia era numerosísima. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los más chicos se iban poniendo la ropa que dejaban los más grandes porque ya no les quedaba. Yo soy el más chico de la familia. Algo así le debió haber pasado. Su autoestima estaba afectada, estaba deteriorada, tenía baja autoestima, no se valoraba. Dice: de la familia más pobre, y luego el más chico. Pues ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes qué te dice Dios en esta ocasión? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
¿Sabes qué te dice Dios en estos momentos? Jehová está contigo, dama esforzada y valiente. Jehová está contigo, joven esforzado y valiente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué éramos los más guapos? ¿Por qué éramos los más inteligentes? No escogió a otros de la colonia, no escogió a otros de la familia, te escogió a ti y me escogió a mí. Y Dios te dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tú y yo, si evaluamos, sabemos que en nuestras familias había gente más capaz, más competente, pero Dios puso sus ojos en usted, Dios puso sus ojos en mí, porque en la familia había otros que tal vez eran más guapos, que eran los más preparados, pero Dios nos dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Soy de las familias más pobres, Jehová está contigo. Soy el menor de la familia, mi autoestima está hecha pedazos, Jehová está contigo. Dios así te dice en esta hora: estoy contigo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y luego le dice: ve con esta tu fuerza. Veo que tienes fuerza para sacar el trigo y vas a salvar al pueblo de Israel. Dios quiere que usted y yo saquemos a las personas que están sumidos en las tinieblas, que no conocen a Dios, que les hablemos de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene pronto. Están sucediendo cosas muy graves. Si Dios no detiene todo lo que están legislando sobre la cuestión del aborto, sobre la ideología de género, sobre el matrimonio entre todos ellos, porque Dios los puede parar cuando Él quiera, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con el diluvio, como lo ha hecho todo el tiempo, como lo hizo con la Torre de Babel. Si Dios no los detiene, ¿sabes qué me indica esto? Que la venida de Cristo está cerca, que Él viene pronto. Y Dios nos dice a la iglesia: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tenemos que hablar de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Él viene pronto. Y tenemos que prepararnos nosotros, pero preparar a otros. Decirle que Cristo los puede perdonar de sus pecados. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué te escogió Dios? ¿Por qué puso Dios los reflectores sobre tu vida? ¿Por qué te apartó? ¿No había otros mejores en tu barrio? ¿No había otros mejores en tu familia? Por supuesto que sí, pero Dios le plujo decir: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Dios le plujo decirte: Jehová está contigo, dama esforzada y valiente. Aquí hay damas que tienen a sus hermanas que no son cristianas, a sus hermanos que no son cristianos. Dios te dijo: Jehová está contigo, dama esforzada y valiente. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo? Mi lógica me dice que no es posible. De la familia pobre entre los pobres, y luego soy el menor. Me dieron bachones, usé la ropa de todos mis hermanos. ¿Cómo? Pues sí. Dios dice: está contigo. Dios te escogió. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Los músicos que están aquí, la mayoría de ellos fueron niños que estaban aquí en la iglesia y que alguna ocasión el mundo así los quiso jalar, se los quiso llevar. Pero venía Dios y le decía: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y te tengo para que estés ahí ministrando, y te tengo para usarte. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y aquí estamos. Aquí estamos. Voy a hacer alusión y con permiso y con mucho respeto. El hermano Benja y la hermana Marina tomaron a los adolescentes aquí de la iglesia y era un grupo de rap. Pues que por principio de cuentas aquí en el templo no lo utilizábamos, pero yo entiendo que Dios lo usó para que el mundo no se llevara a esos muchachos. Y hoy esos muchachos están sirviendo al Señor. Omar es pastor, José está de técnico, está aquí de músico. Están sirviendo al Señor, son parte de la alabanza. Pero en la adolescencia, cuando ellos estaban con todas las inquietudes, el hermano Dios le puso en el corazón apoyarlos, que grabaran, y los promocionó. Y Dios lo usó para que estén aquí, estén sirviendo al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y a veces ni magnitud tenemos de lo que estamos haciendo y cómo estamos marcando a las próximas generaciones, pero Dios te ha levantado para bendecirte y hacerte bendición a otros. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Qué grande es Dios, qué especial es Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Sé que hay otros que eran mejores que nosotros, pero a Dios le plujo escogerte a ti y escogerme a mí. Jehová está contigo, varón, dama, joven, señorita, esforzado y valiente. Hoy le conocemos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre.
Estamos considerando el tema de Jehová Shalom. Él es mi paz. Y estamos viendo los eventos que sucedieron en la vida de Gedeón, en la vida de este hombre grande y especial. Te menciono que Gedeón hizo algunas prácticas y te menciono que Gedeón usó un referente. Dice, pues yo quiero confirmar que de veras estás conmigo. Y utilizó el vellón y utilizó el rocío. Le dijo sobre el vellón donde él posaba, donde él se quedaba, dice, si el vellón amanece mojado esta noche y toda la tierra está seca, es señal que me estás escogiendo. Y a la mañana cuando se levantó Gedeón, el vellón estaba empapado por el rocío. No llovió, era el rocío, empapado, escurriendo el agua. Y toda la tierra seca alrededor. Y agarró el vellón y lo exprimió y sacó un tazón de agua. Y luego dijo Gedeón, bueno, no te molestes, pero yo quiero confirmar bien esto. Que mañana el vellón esté seco y toda la tierra mojada. Pues amaneció toda la tierra mojada y el vellón seco. Ponle pruebas al Señor. Cuando tengas un poquito de incertidumbre, que Dios te dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ponle pruebas al Señor y verás que Dios te la confirma y te dice, estoy contigo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y Dios no se incomoda, Dios no se inquieta. Dios le contestó. Estamos tratando este tema que es muy especial sobre Jehová Shalom. Jehová es mi paz, y los eventos que realizó Gedeón y que realizó Dios con Gedeón. Número 4, cerrando círculos. Jueces capítulo 6 verso 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Sabes qué hizo Gedeón? Cuando Dios le confirmó con el vellón mojado y luego con el vellón seco, que Dios le confirmó que estaba con él, dijo, pues ahora es tiempo, ahora es el momento, cerrando círculos. Y Dios le indicó que lo que estaba afectando más a Israel era que lo cambiaron por Baal, por Acera. Lo cambiaron por esos dioses. Y eso es lo que estaba afectando. Entonces, en estos momentos, Él dice, hay que cerrar círculos. La idolatría siempre fue una de las debilidades y de los problemas espirituales del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, de Israel. Esta falta fue definida como la fornicación o adulterio espiritual. El pueblo judío era considerado como la esposa de Dios. Es apremiante puntualizar que los procesos que Dios utiliza para llamar a su pueblo al arrepentimiento siempre llevan al hombre con sabiduría que se vuelva a Dios. Lo que utilizó en aquel tiempo eran las plagas, eran los pueblos limítrofes que se levantaron contra ellos y los tenían subyugados y esclavizados. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel antes de los jueces en Deuteronomio, nos damos cuenta que levantó lo que viene siendo el ardor, la sequía, la calamidad repentina, el añublo, la fiebre, la tisis, todo eso venía, más los pueblos que venían en contra de Israel cuando éste se apartaba del Señor. Fíjate lo que hace Gedeón. Se levanta a la mañana siguiente y se mete al templo donde estaba Baal y Acera, y los derriba y los hace leña y los hace pedazos y ofrece un sacrificio de un toro, pero lo ofrece a Dios. A la mañana siguiente, cuando se levanta el pueblo, sobre Gedeón, Jerobaal le pusieron incluso, van sobre Gedeón, este fue el que lo derribó, vamos con él, vamos a decirle al papá que lo saque, vamos a lincharlo, vamos a matarlo. Y salió el papá, dice, bueno, pues si Baal es Dios y Aser es Dios, pues que se defiendan, que ellos se encarguen de mi hijo. Te menciono algo muy importante. No se te vaya a ocurrir hacer esto que hizo Gedeón. No te lo recomiendo. No es bíblico. No vayas a ir a catedral con un marro y a tumbar las imágenes y hacerlas pedazos, hacerlas polvo. No vayas a hacer eso. Pero cerrando círculos, se dice que idolatría
es todo lo que ocupa en nuestro corazón el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría, no precisamente una imagen tallada, pintada o en bulto. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar en nuestro corazón que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. No tiene que estar relacionada con una imagen. El primer lugar en nuestro corazón lo debe ocupar Dios siempre. Es correcto que los muchachos que tenemos aquí, los hijos, amen a sus papás. Es correcto, síganlos amando. Que los papás amen a sus hijos. Es correcto, síganlos amando. Que los esposos se amen. Es correcto, síganlos amando. Es correcto. Incluso el nivel de amor es muy diferente. Nosotros como hijos pues tenemos un amor hacia los papás. Y es un amor especial. Pero hacia los hijos es otra clase de amor. Más profundo y más especial. El amor entre los matrimonios es especial, pero el amor de nuestros amores debe ser Dios. En primer lugar, sobre todas las cosas incluso, nuestro amor debe ser a Dios. Por eso Salomón en el libro de los Cantares dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si hay algo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, eso es idolatría. Entonces, ¿eso sí tienes permiso de tomar un marro? Así, usando este lenguaje metafórico o simbólico, de tomar un marro y destruir ese ídolo que está ocupando tu lugar, el lugar en tu corazón, es el lugar que le corresponde a Dios. Hay que destruirlo. Dios es sobre todas las cosas y debemos darle el lugar en nuestras vidas siempre. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Dios se complace cuando tú y yo venimos a la casa y le adoramos y escuchamos su palabra, y cuando abrimos nuestros labios y le cantamos, Dios se complace. Cuando le decimos te amo, Dios se complace. Y es que Él nos amó primero. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cerrando círculos, hay que destruir esa imagen, esa idolatría, ese ídolo que ocupa el lugar en nuestro corazón, ese lugar que le corresponde a Dios. Estoy tratando el tema Jehová Shalom, Él es mi paz, y estoy viendo algunos eventos. Número 5, estrategia del cielo. Viene el momento de que Gedeón tiene que enfrentar al ejército enemigo, a los madianitas. Si eres tan amable, mija, de poner ahí el número 5, estrategia del cielo. Y Gedeón tiene que enfrentar el ejército de los madianitas. Quiero invitarte para que leas conmigo. Libro de Jueces, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 3. Jueces 7:3. Puedes abrir tu Biblia o ahí se va a poner en la pantalla este pasaje de las Sagradas Escrituras. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. El ejército que tenía Gedeón para enfrentar al enemigo y que ya no le quitaran las cosechas, las ovejas, los burros, que no les quitaran ya su comida, era de 32,000. ¿Te has preguntado tú de cuántos era el ejército de los madianitas? Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Jueces, vamos al capítulo 8, el verso 10. Y Seba y Salmuna, estos son los líderes de ellos, de los amalecitas, estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, son los madianitas, los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Sume esas sus cantidades: 15,000 y 120,000 hombres. ¿Cuántos son?
135,000. Ese era el ejército enemigo que tenía que enfrentar Gedeón, con 32,000 soldados. Pero luego, fíjate, si le das a la siguiente diapositiva y pones ahí los 32,000 y los 135,000. ¿Tú encuentras que esta lucha sea pareja? Pero Dios le había dicho: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tienes 32,000 soldados listos para la batalla. Pero ya cuando están listos, Dios viene y le dice: ¿sabes una cosa, Gedeón? Son muchos. Si yo hubiera sido Gedeón, le hubiera dicho: pero los otros son más. Los otros son un montón. Son como 15,000. Y luego pues vienen otros. Tantos, son 135,000. ¿Cómo que son muchos? Dice: son muchos. A lo que me refiero es que yo les voy a dar la victoria, y si son 32,000, no quiero que se la vayan a adjudicar y que digan que por ellos. Te voy a dar una estrategia. En la noche, cuando se vayan a acostar, diles que todo el que tenga miedo y se estremezca, que se levanten tempranito la mañana, oscurito, y se vayan. ¿Sabes cuántos se levantaron y se fueron? 22,000. Tenían miedo. Estaba un predicador hablando, el hermano Carranza, y estaba predicando tan emocionado que dijo, por hablar de los camellos, dijo los mellos. Y pues soltamos todos los pastores la risa. Y él dice: dije mellos. Y luego dice: ¿qué mello? Tenían miedo aquellos, tenían mello. 22,000 tenían miedo. Entonces en la mañana, cuando ya salió el sol, solo le quedaban 10,000. Y luego Dios le dice: ¿sabes qué? Todavía son muchos para los 135,000. Y hay muchos de ellos que son muy confiados, muy porfiados, confían en su fuerza. Llévalos a beber agua. Y el que beba agua, como el perro, que se incline, que llegue y ponga sus rodillas y ponga sus manos y agache la cabeza hasta el agua, a eso le pones aparte. Pero el que pone su mano en la espada y con la otra lleva el agua a su boca, a eso lo pones aparte. 300 nada más. Si quieres darle a la siguiente diapositiva. Si usted y yo le echamos lógica, la lógica del hombre con Dios no funciona. Puedes ponerlas, mija. 135,000 entre 32,000 le tocaba de a 4 soldados a cada uno de los israelitas. Pues no es fácil que uno se pelee con 4. No es nada fácil. Pero luego le dijo: son muchos. Diles que el que tenga miedo mejor que se regrese, que no vaya a la batalla. No quiero los miedos ahí. Se regresaron 22,000 y nada más quedaron 10,000. Les tocaba a cada uno del ejército de Israel 13.5. Si usted quiere lo ilustramos así: 13 y un enanito. Eso les tocaba. Pero de todas maneras, el enanito era bravo, eran buenos para pelear. Son muchos, pero luego vamos a la siguiente cantidad. Llévalos a beber agua. Y el que beba agua como el perro se lo pones aparte. Y el que tenga su mano en la espada y lleve el agua con su mano hasta la boca, a ese me lo pones aparte. Nada más 300, dice: con estos tengo. 450 le tocaba a cada uno. Te pregunto, dime si estaba lista la batalla. Y luego, espérame. Apenas con una matralleta, con un cuerno de chivo, ¿verdad? Pero Dios le dijo: ni espada vas a llevar. ¿Te encuentra lógico eso? 450 para cada uno de ellos, y luego le dice: no vas a llevar matralleta, no vas a llevar espada, ¿eh? Tu espada no se va a llenar de sangre. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, nada más para que vea cómo obra Dios.
Y ese Dios es el mismo y estamos en la palma de sus manos y tiene todas las cosas bajo su control. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Quiero que vayas conmigo a este pasaje, la palabra del Señor. Jueces capítulo 7, el verso 16. Va a aparecer ahí en sus pantallas. Y repartidos los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas. ¿Y las espadas? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. No les dio espadas, hermano. No les dio un cuerno de chivo. Les tocaban 450 a cada uno de ellos. Y no les da espadas, les da una trompeta, les da un cántaro y les da una antorcha encendida. Quiero que veas lo que dice el verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Sabes qué pasó? Como el ejército de los madianitas y amalecitas estaba dormido, cuando escuchan eso y se despiertan, se levantan. Imagínate rodeados, porque fue estrategia. Un grupo de 100 se pone acá, otro de 100 acá y el otro acá. Y cuando yo les indique, cuando ustedes la trompeta, ustedes quiebran los cántaros, en su mano izquierda levantan la antorcha y la levantan, y en su mano derecha la trompeta, y se ponen a tocarla. Imagínate 300 trompetas en el silencio de la noche y todo rodeado y lumbres por todo, antorchas por todos lados. Se levantan por la espada de Gedeón y de Jehová, era el grito de guerra. Y se levantan y empiezan a matarse entre ellos. Y la espada de los 300 soldados pues no se llenó de sangre. Ese es el Dios al que servimos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y Él tiene la estrategia y tiene la solución a tu necesidad y a tu problema. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Por la espada de Gedeón y de Jehová dijeron: victoria, la victoria es del Señor. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Te repito lo que Dios te dice en esta hora: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, dama esforzada y valiente. ¿Quieren estar de pie? Invito al grupo de alabanza que venga en estos momentos. Bendito el nombre de Cristo Jesús, bendito nuestro Dios. De Jehová son las batallas, de Jehová son las victorias, y de su pueblo es la victoria. Sea bendecido el nombre del Señor. Dios está contigo. El favor de Dios está en tu vida. Los reflectores de Dios están sobre tu vida. Eres especial para Dios. Somos especiales para Dios. Dios nos ama, Dios te ama. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Precioso es el Señor. ¿Cuál es el momento que vives? ¿Cuál es la circunstancia por la que estás pasando? Dios está contigo en estos momentos. Dios está en tu vida en esta hora. Sea bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Alaba al Señor. Adora al Señor en estos momentos. Ahí donde estás. Bendito el nombre de Cristo Jesús. En el lugar donde Dios te puso, en el lugar donde te desenvuelves, donde realizas tu actividad, ahí tienes algo muy especial que hacer por Dios. Lumbrar como una antorcha, hablarle a la gente que Dios le ama, que Cristo le ama, que Cristo quiere perdonar sus pecados. Sea bendecido el nombre del Señor. Escuche esta preciosa alabanza del grupo y empieza a clamar a Dios, empieza a orar. Dios te ama, tú estás en las manos del Señor. Tenemos un Dios de victorias.